María Teresa Ili Díaz y Salvador Cacho González son dos jóvenes que en distintos momentos de su vida fueron víctimas de violencia sexual. María Teresa fue víctima de un agresor de mujeres llamado Alejandro N., su expareja, mientras que Salvador fue víctima durante su infancia de un violador de niños llamado Felipe N., su tío. Sus casos se sustentaron ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México de una manera muy sólida y con múltiples evidencias, pero en uno y otro caso, en etapas clave de los procesos que se le siguieron a los acusados, hubo un juez muy cuestionado de la Ciudad de México llamado Júpiter López Ruiz, que sorpresiva e inexplicablemente decidió exonerar a los agresores. Esto ha derivado en una serie de movilizaciones y protestas que tienen entre uno de sus destinatarios al magistrado Rafael Guerra Álvarez, que es el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y a una serie de jueces también de la Ciudad de México, especialmente de la Ciudad de México, aunque también hay jueces federales que están involucrados en este tipo de acciones. Tanto María Teresa como Salvador denuncian al juez Júpiter López Ruiz por corrupción. En el caso de María Teresa, por la manera sorpresiva como cambió su criterio de una audiencia a otra en un periodo de 6 meses, prácticamente con argumentaciones y criterios opuestos. Y en el caso de Salvador, por la forma en que en tan solo 45 minutos de audiencia con este mismo juez, él decretó que el delito había prescrito y prácticamente pues buscó cerrar el caso. No es extraño que el Poder Judicial de la Ciudad de México, una vez más, sea objeto de cuestionamientos. De lo que pasa en el Poder Judicial de la capital del país, se habla poco en los medios, a pesar de que, como yo mismo lo he documentado en mi trabajo y en mis investigaciones, las cosas ahí, las cosas que pasan en el Poder Judicial local, en el Poder Judicial de la capital del país, son muy preocupantes y sin duda se trata de un poder muy oscuro, el Poder Judicial de la Ciudad de México. Le agradezco mucho a María Teresa y a Salvador que estén hoy en este espacio. Y si me permiten, ustedes ya han hablado bastante de sus casos, pero para la gente que no los conoce, sin necesidad de entrar en demasiados detalles, me gustaría que cada uno me pueda contar brevemente cuáles fueron las denuncias que ustedes presentaron. María Teresa, por favor, empezamos contigo si te parece. Claro, muchas gracias, Hernán. Pues yo denuncio a mi exnovio en julio del año pasado, del 2023. Eh, Tengo una denuncia por violencia familiar y violación y se hace un desglose por el delito que se conoce de la ley Olimpia, que se llama contra la intimidad sexual. Entonces tengo esas tres denuncias. Se le ejecuta la orden de aprehensión en agosto del año pasado, es decir, un mes después, ya después de haber integrado toda la carpeta, y se le lleva al reclusorio Oriente. Ahí queda interno en el reclusorio preventivo Varonil Oriente de la Ciudad de México. Y a través o sea, durante todo el proceso, su defensa, después de la primera audiencia, su defensa renuncia al caso por todas las pruebas que nosotros presentamos, que mis abogados presentan, y Sus abogados dejan el caso. dejan el caso, que son los abogados los que tenía de la Ciudad de México, y pues se empieza a mover por varios despachos. A mí me consta porque pues uno siempre como abogado más en este medio, pues también se sabe que están preguntando por el caso, etcétera, ¿no? Entonces, ningún abogado quiere agarrar el caso y se va con un abogado de Morelos que agarra el caso, y pues este abogado empieza a meter a través de quejas y amparos. Se ampara contra la vinculación, contra la medida cautelar de la prisión preventiva justificada, y sale en noviembre del año pasado, sale del reclusorio
con una queja que se resolvió de manera urgente y pues sale de prisión, se repone el procedimiento en los tres casos en los tres amparos que presenta, que se resuelve con la jueza 10º de distrito, que se llama Rubí Celia Castellanos, y la jueza repone el procedimiento y dice que se le vulneraron sus derechos como imputado. Entonces, se regresan todos los tres procesos a audiencia inicial nuevamente y en abril, como ya lo mencionaste, de este año, el mismo juez Júpiter López Ruiz, en la carpeta de violación y violencia familiar, resuelve no vincular a proceso, diciendo que no tiene pruebas. Y en la primera audiencia, creo que es importante mencionar que justamente dice que nunca un juez, o sea, que nunca le había tocado que un juez tuviera tantas pruebas en un delito de naturaleza sexual, porque pues lo más común es que es de naturaleza oculta cuando es un delito sexual. Entonces, que en este caso él tenía montañas de pruebas, montañas de evidencia Así y es. en abril dice, yo creo que sus montañas de evidencia se le olvidaron porque pues dura 5 minutos en la resolución y dice que no tiene ningún dato de prueba que le acredite que Alejandro N. había cometido ese delito. Sin embargo, es importante, creo que mencionar que era la misma fiscalía, la misma víctima y el mismo imputado. Entonces, pues no sé qué es lo que le hizo cambiar de opinión, de poder resolver o sea, con resoluciones tan contrarias. Déjame pausarte un momento. Ahora vamos a volver al juez Júpiter López Ruiz, que es el juez que resolvió los casos de los dos. Pero antes, Salvador, cuéntanos brevemente cuál es tu caso, qué es lo que denuncias. Fernán, muchas gracias por el espacio. Yo fui víctima de violencia sexual infantil a manos de un primo hermano de mi mamá. Yo soy consciente de mi situación varios años después de que estos abusos cesaron y en octubre del año pasado que se aprueba en ambas cámaras y se publica en el Diario Oficial de la Federación que estos crímenes ya no prescriben ante la ley. Entonces eso a mí me da como una luz de esperanza para poder denunciar. Me acerco a un despacho. En el despacho me dicen, bueno, a ver, ninguna ley retroactiva en prejuicio de nadie, pero pásanos tu relatoría de hechos, la revisan y me dicen, hay tantos delitos en Ciudad de México, hay tantos delitos en el Estado de México y hay tantos delitos en Morelos, vamos a ver cuáles no están prescritos. Entonces, en donde había más delitos que no estaban prescritos es justamente en la Ciudad de México y bueno, se integra el expediente, se me hacen las pruebas, la pericial, se organiza, bueno, ahora sí que vemos toda la parte de quienes podían fungir como testigos, porque como bien dijo María Teresa, en los casos de violencia sexual, yo creo que el 99% son crímenes ocultos. Entonces, bueno, aquí tienes que apelar como con testigos que pudiesen contar la narrativa de cómo había sido mi vida de chico y cómo había cambiado y explicar un poquito también el propio contexto familiar. Se presenta la denuncia el 29 de febrero y se gira una orden de aprehensión que se ejecuta el 13 de abril, que es el día que detienen al pederasta, a Felipe N., ahí en la colonia Nápoles. También lo trasladan al reclusorio Oriente y ese domingo, él lo detienen el sábado y el domingo fue la primera audiencia en la cual Júpiter iba a definir si llevaba el proceso en libertad o con prisión preventiva. Eh, Decide darle el poder llevar el proceso en libertad eh, y sus abogados se acogen a duplicidad de término para poder pues armar una estrategia, que yo creo que más bien lo que necesitaban era como los tiempos para poder terminarse de poner de acuerdo respecto a los ceros con los cuales iban a pactar con Júpiter para poder dejar en libertad a un violador. Ujú. Los dos tuvieron audiencias con el juez Júpiter López Ruiz y básicamente a los dos les pasó algo parecido. Cuéntenme cómo actuó este juez. María Teresa, en tu caso hay un video
que hemos podido ver y que ha circulado también en redes sociales, donde pues vemos cómo en la audiencia inicial, en una de las audiencias que se celebra en octubre de 2023, este juez reconoce, y lo mencionabas hace un momento, que hay montañas de evidencia para respaldar tus acusaciones. La evidencia es robusta y muy diversa. Son conversaciones de WhatsApp, fotografías, videos, etcétera. Tú presentaste un cúmulo importante de evidencias y en el video de la audiencia podemos ver también cómo el juez lee todos los mensajes que te dirigía tu agresor, Alejandro N., cómo va diciendo él, va calificando cada una de estas acciones. Dice, esto es violencia sexual, aquí hay violencia física, aquí hay insultos a tu integridad física, aquí le estás amenazando, le dice a él. Y con base en todo eso, en toda esa evidencia, es que él vincula a proceso a tu agresor. Luego de esto, sin embargo, pues pasa algo, porque en una audiencia posterior hay una reposición de la audiencia y el mismo juez decide no vincular a proceso a tu agresor. Y vale la pena que vean el video, la gente que nos ve, porque llama mucho la atención cómo al transmitir su resolución, este juez que antes se veía tan enfático en sus afirmaciones, pues ahora se muestra indolente, parece nervioso, lee sus frases muy rápido, como queriéndose sacar el asunto de encima, como si fuera un mero trámite, baja la vista. El lenguaje corporal del juez dice mucho, pero bueno, más aún su sentencia. Dice entonces que la fiscalía no está aportando datos de prueba para sustentar su petición de que haya prisión preventiva, y es así como él sale libre. ¿Qué pasó, María Teresa, de la primera audiencia, de la audiencia en octubre, a la audiencia en abril? Tú tienes, digo, Salvador habla, claro, hace un momento dice que hay ahí corrupción, que este juez pues habría recibido dinero. En tu caso, ¿tienes algún elemento para pensar lo mismo? Sí, claro, sobre todo porque antes de no vincularlo a proceso en abril de este año, incluso hubo una segunda audiencia en donde la juez de distrito le pide a Júpiter que vaya medida por medida y que diga por qué no le alcanza ninguna otra medida cautelar que no sea la prisión preventiva justificada. Y vuelve a analizar, como bien dijiste, una por una y vuelve a confirmar el riesgo a la víctima, las amenazas, mi integridad que estaba en riesgo y dice, por lo tanto, te impongo nuevamente prisión preventiva justificada. Y no es hasta abril que justamente dice que todo lo que él mismo se había pronunciado al respecto y había dicho, como ya dijiste, esto es violencia física, violencia sexual. En primer lugar, dice que no se pudo comprobar que Alejandro N. fue el que me había violado. Y como bien dijo la defensa en un primer momento, que pues también mencionó que eran masturbaciones y que no sé qué, cuando ya se habían comprobado esos desgarres. Entonces es evidente también, obviamente, un testigo, un conocido de Alejandro N. a mí me contactó y pues básicamente sí me enseñó unas llamadas por teléfono diciendo que le diera chance, o sea, de Alejandro N. diciéndole que le diera chance, que le diera tiempo en poder pagarle lo que le debía porque se había gastado ya más de 10 millones en comprar a los jueces. Entonces, pues también es evidente la corrupción del caso y pues como ya lo mencionamos, las dos resoluciones Estás diciendo, María Teresa, que entonces escuchaste unos audios en los que Alejandro N. dice que él gastó más de 10 millones de pesos en comprar a los jueces, dice en plural, los sí, dice jueces a del... dos jueces y dice que también en lo que se gastó estando adentro del reclusorio. Yo creo que para que pues tuviera como ciertas... que no dice qué Commodities. jueces son, pero podemos suponer que se trata
del juez Júpiter López Ruiz y de la jueza Celia Rubí Castellanos, que es la que le dio el amparo. Sí, claro. Es interesante, y lo quiero mencionar porque esos dos jueces que mencionas aparecen en la investigación de mi libro Traición en Palacio. Los dos habrían sido parte de un esquema de presuntos casos de corrupción en el Poder Judicial, tanto a nivel local de la Ciudad de México como a nivel federal. De manera que a mí personalmente no me extraña, si fueran estos dos jueces, pues no me extrañaría el testimonio que narras. En tu caso, Salvador, ¿cuál es la evidencia de que el juez fue comprado? Pues a ver, nosotros teníamos un caso muy sólido, muy estructurado por parte del despacho de abogados. Me dijeron, si no tenemos literalmente la plena certeza de que van a vincular a proceso, no te vamos a exponer a esto, tú ya has pasado por muchísimas cosas, no vamos a revictimizarte nosotros mismos diciéndote que sí se puede hacer algo cuando no se va a poder hacer. Me dijeron, el caso está perfectamente armado, México está adscrito a tales convenciones, es parte, ha firmado tales acuerdos, entonces tus delitos no están prescritos, ¿no? Y entonces se hizo una revisión, no únicamente por parte del despacho, sino de otros abogados, o sea, hubo varias personas que revisaron la carpeta. Y mira, yo el primer indicio de corrupción en el caso de Felipe N., lo vi cuando estábamos en la audiencia en la primera audiencia. Y bueno, pues quien haya estado ahí en la UGA, en estas salas, pues sabe que a los imputados los pasan por los pasillos y lo único que le hacen a las personas que están ahí, que además son pasillos estrechos, es que les piden que por favor se hagan hacia los lados, ¿no? En este caso, Felipe entró ya con otro tipo de beneficios, a él lo metieron por otro lado, a todos los que estábamos en la sala, más bien en el espacio afuera de la sala, nos encerraron en otra sala para que no pudiéramos ver cómo lo pasaban a él esposado. Entonces, bueno, ahí ya había un primer indicio de que algo estaba raro, ¿no? Después, el licenciado Francisco Acevedo, que es el front de los abogados que están representando a mi agresor, lo primero que hizo cuando nosotros llegamos a la audiencia inicial fue preguntarnos que cuánto dinero queríamos para desistir de la primera, o sea, de esa primera audiencia, ¿no? Para que la desestimáramos y que entonces que no se llevara a cabo el proceso, ¿no? El licenciado Acevedo cometió un delito, ¿no? Esto o sea, yo no lo puedo probar porque no llevaba una grabadora conmigo, pero fue algo que hizo, ¿no? Y después, pues bueno, también hay todo pues, o sea, una teoría. El licenciado Acevedo y el licenciado Aceituno, que son los representantes de Felipe N., son el front, son unos viles lacayos de Juan Araujo, que pues es familia tanto de mi agresor como de su padre, que es quien ha cometido todos estos actos de corrupción, pues como de mi mamá, ¿no? O sea, al final del día yo soy víctima a manos de un primo hermano de mi mamá. Entonces, lo que tenemos entendido por varios canales de comunicación y de información que logramos obtener es que vía Juan Araujo, esta persona predilecta del fiscal general de la República, Juan Araujo ha sido quien ha llevado el teje y maneje por detrás para poder hacer todas las negociaciones dentro de esta red de corrupción que se teje desafortunadamente en el Poder Judicial, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece realmente escandaloso que sigamos viviendo en un México en el cual los jueces, a mí me da mucha risa que alguien dentro del Poder Judicial me dijo que los jueces tenían independencia, ¿no? Yo les digo que quien genuinamente cree que los jueces en este país tienen independencia, hay de dos, o son muy tarugos o son muy corruptos. Los jueces en este país tienen ceros y tienen dueños, ¿no? En este caso yo creo que Júpiter es bien sabido que tiene varios dueños y pues es un perro para todos ellos que les opera y que les ejecuta acciones de distintas formas. Y creo que mi caso, que era un caso que
sea, además, al momento, en la segunda audiencia, porque ellos piden duplicidad de término, yo estaba muy nervioso con que no fuesen a vincular. Y justamente a mí, el Güero Nazar, que es mi abogado, me dijo, Salva, van a vincular porque hiciste público el caso de un abusador sexual infantil, lo has hecho mediático, tenemos todas las pruebas, la carpeta está perfectamente integrada, está la pericial, o sea, no hay manera de que no vinculen a un abusador sexual infantil. Me llama la atención, Salvador, lo que cuentas. Juan Araujo también aparece en los testimonios de traición en Palacio. Tengo un organigrama en la página 164 del libro, en la que el despacho de Juan Araujo aparece como uno de los despachos de la red ligada al ex consejero jurídico de la presidencia. Los despachos principales eran cuatro, uno de ellos es el de Araujo, González, Peinberg, Robledo y Carrancá. Y en efecto, tal y como lo comentas, Francisco Acevedo aparece también en los testimonios que yo pude recabar como uno de los prestanombres o el front, como le llamas tú, de este abogado, Juan Araujo, que ciertamente también tiene una relación muy cercana a Rafael Guerra, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Sabemos que son abogados capaces de abrir puertas, abogados que no se han conducido con mucha ética y este despacho en particular, pues aparece vinculado a casos muy serios que se han denunciado públicamente, hay que decirlo, como el caso Juan Collado, como el caso Alonso Ancira, y bueno, como Ansira. otros casos en los que este despacho estuvo involucrado, el caso Cruz Azul, el caso Bueno, Aleática, sí, espiaron al fiscal, ¿no? Espiaron al fiscal general de la República, ¿no? Que así además, es. si yo también allí he estado haciendo ahí algo de un poquito de investigación, si no me equivoco, bueno, el acusado de espiar al fiscal es Araujo, pero lo hace desde una oficina que es en donde está Acevedo, ¿no? Así Entonces, es. es Ahora, parte de todo el enramado. así es, esa información está en el libro. Ahora, bueno, entiendo que como resultado de las acciones de este juez, los agresores sexuales de ustedes dos, Alejandro N. y Felipe N., hoy están prófugos y no va a ser tan sencillo encontrarlos. Como resultado de estos episodios que han enfrentado ustedes, pues se convirtieron en activistas de su propia causa y de otras víctimas de violencia sexual. En México han salido a las calles, han hecho desplegados en los periódicos, han dado entrevistas a los medios. Entiendo que Salvador ha dado entrevistas incluso a medios internacionales. Pero me llama la atención una pancarta que les vi por ahí en alguno de las manifestaciones, donde increpan directamente a Rafael Guerra, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a quien le dicen: Rafael Guerra, tus jueces tienen precio, las víctimas queremos justicia. Hemos hablado hasta ahora de Júpiter, pero ¿qué papel juega Guerra en toda esta historia? Porque es bien sabido que Guerra y Júpiter son muy cercanos. Es muy conocido en el mundo del litigio que si un caso cae en Júpiter, es un caso de Guerra. Júpiter llevó muchos casos que le interesaban a Guerra, que están también narrados en este libro. Todo lo que tuvo que ver con Cruz Azul, todo lo que tuvo que ver con Oro Negro. Entonces, eh, ¿por qué, por qué habrán caído los casos en Júpiter? ¿Qué papel juega Guerra en toda esta historia? ¿Cómo ha sido la interacción de ustedes con Rafael Guerra? María Teresa, ¿podrías contarnos, por favor? Sí, claro, Hernán. Pues sí, como dices, la verdad es que en un primer momento yo me sentí demasiado segura al escuchar la resolución de Júpiter, al escuchar su postura, al escuchar pues que estaba muy metido en la perspectiva de género, ¿no? Entonces, después, ya incluso cuando de las últimas audiencias que no llegó Alejandro N., yo sí le pedí personalmente a Rafael Guerra que por favor ya giraran la orden de aprehensión,
que qué estaban esperando, que lo único que estaban haciendo era darle tiempo en organizar que él se fugara, sin yo saber que se iba a fugar, yo solamente diciendo, oye, pues si ya no llegó y no justificó diciendo que chocó, el juez le dio hasta el lunes y no, es hora que todavía no justifica. Entonces, ¿qué es lo que están esperando para poder girar ya la orden de aprehensión? Y pues básicamente es lo que hicieron. Hicieron, le dieron tiempo para que pudiera planear su salida y pues es lo que está pasando ahorita. Sin embargo, sí me preocupa la justicia en México porque si él, que es el presidente del tribunal, no responde, ¿quién nos va a responder? Esa es la pregunta que yo en su momento le hice y que le sigo haciendo. ¿Quién nos va a responder? Porque Ahora, tú le imputas corrupción al juez Júpiter López Gurruiz. ¿Qué piensas de Rafael Guerra? ¿Tienes sospechas de él, de que él sea parte de una red de corrupción también, o que se beneficie de casos como este? pues sí, claro, porque al principio, obviamente, cuando todo iba conforme a derecho, todo iba a mi favor, pues ya después yo creo que dijo también una lanita por acá, porque pues yo no tuve que dar nada de dinero ni lo haría, porque pues es preocupante que la justicia en México la tengas que comprar. Entonces, básicamente sí, sí, porque sin la instrucción de guerra no hubiera pasado todo esto tan descaradamente como pasó. Pasando en la Ciudad de México, le cuento que ayer por la tarde decenas de personas marcharon a las instalaciones del Poder Judicial de la Ciudad de México para exigir la destitución del juez Júpiter López Ruiz. Esto luego de que se negara a vincular a proceso a Alejandro N., expareja de María Teresa Eli, por violación y violencia familiar. Un día antes, otro juzgador confirmó la vinculación a proceso de Alejandro N. por el delito de intimidad sexual agravada. Buscamos justicia para todas las víctimas y no nos vamos a detener. ¡Fuera Júpiter! ¡Fuera Júpiter! ¡Fuera! ¡Basta de impunidad! ¡Fuera! ¿En algún momento en tus conversaciones con Guerra le llegaste a plantear, por ejemplo, que el juez Júpiter López Ruiz hubiera sido sobornado para emitir ese fallo? Sí, claro, incluso yo le adelanté, le dije voy a denunciar a Guerra, que a Júpiter. Le dije, voy a denunciar a Júpiter y voy a presentar una queja en el Consejo de la Judicatura. La verdad estaba muy molesta y sigo muy molesta porque pues creo que es un cinismo brutal y que incluso va de la mano contra él. Incluso el que no nos haya contestado, nosotros, la pancarta que leíste fue porque le publicamos una carta preguntándole más bien diciéndole que por favor respondiera qué estaba pasando en su tribunal que él presidía. Y pues nunca nos contestó y honestamente pues como que yo creo que se siente demasiado protegido, no, ni caso nos hizo, pero pues, ¿Protegido por quién, María Teresa? pues es que creo que es un enramado de nunca acabar, o sea, de todos los jueces se sienten protegidos por él, así es el modus operandi del Poder Judicial. Bien, tú dices entonces que sí tienes sospechas de que Rafael Guerra es parte, digamos, de este esquema de corrupción que denuncias. Me imagino que no tienes ninguna evidencia, son sospechas Tengo sobre evidencia. ¿En algún momento te comentó algo que te haga pensar algo en ese sentido, pues? Pues que no me preocupara que ahora iba a volverlo a vincular, como diciendo, todo se arregla, ya me pagó, ahora ya voy a volverte a ayudar, Ajá. porque pues es así, te ayudo, me das lana, le ayudo, o sea, Claro, o sea, son procesos judiciales, los juicios son largos, tienen varias etapas y si entiendo bien lo que está diciendo es, cada una de estas etapas tiene su precio. Una decisión determinada puede revertirse en un juicio posterior. Eso es más o menos lo que te estaba dando a entender el magistrado Rafael Guerra, el presidente del tribunal.
Sí, incluso a mí me lo dijo pues así, que no me preocupara, ya después de que no lo vincularon, ya después de que Júpiter se había vendido, eh, él me lo dijo, me dijo Rafael Guerra que no me preocupara, que lo iba a volver a vincular, este, pero que pues la fiscalía tenía que hacer su chamba, ¿no? Entonces, mi respuesta en ese momento fue, te recuerdo que yo ya tengo una fundación, ya no nada más soy yo, no es nada más mi caso, porque me dio me saqué mucho de onda de que fuera tan cínico en poder contestar, ah, no, pues ahora ya le beneficia a él y ahora a ti otra vez. Entonces, por eso mi respuesta fue, ya no estoy peleando por mi caso, ya estoy peleando genuinamente por la justicia, porque obviamente después de que hicimos toda la marcha y todo eso, se me acercaron muchísimas personas a decirme que estaban viviendo lo mismo. Y son personas que no hacen públicos sus casos, que no hablan, obviamente porque, por miedo, por miedo a que a las amenazas, las extorsiones, las intimidaciones. Yo desde que denuncié a Júpiter, tengo 7 carpetas de investigación por extorsiones, por amenazas. Digo, ¿en qué va a acabar todo esto? Salvador, cuéntanos cómo fue, por favor, el magistrado Rafael Guerra. Tú llegaste a entrevistarte con él, tú llegaste a entrevistarte con él. ¿Qué observaste? ¿Qué observaste? ¿Lo responsabilizas? ¿Lo responsabilizas conductas también de estas conductas de corrupción al interior del tribunal? ¿Qué nos puedes decir? Al interior del tribunal? ¿Qué nos puedes decir? A ver, yo no sé si la palabra sea responsabilizarlo, pero sí considero que ya es muy evidente y cada vez muchísimo más público, por ejemplo, todos estos actos de corrupción que ha tenido Júpiter, ¿no? O sea, todos estos casos que comentabas tú, que tienes documentados en tu libro, son creo que de conocimiento de, pues, de los abogados, cuando menos de todos los despachos con algo de conocimiento en la Ciudad de México tienen y saben perfectamente quién es Júpiter y saben que es un corrupto, ¿no? Entonces, en este punto, cuando a mí me dicen que la primera audiencia me va a tocar con Júpiter, pues tengo varios amigos y un par de ellos penalistas me dijeron, güey, no te preocupes, eh, o sea, van, o sea, es un buen juez, es un juez de control, este, caíste en blandito, ¿no? Y pues resultó ser absolutamente todo lo contrario, ¿no? Como decías tú al principio, en la audiencia de vinculación, a mí me habían dicho, güey, vente tranquilo, o sea, vente cómodo, es una audiencia muy larga, y él en 45 minutos decidió que todo un expediente estaba prescrito sin haberlo revisado, sin haber nada. Yo creo que él revisó los ceros de lo que el papá de mi agresor le había dado y fue lo único que revisó. Y tan es así que cuando yo me voy a la apelación, en la audiencia de alegatos aclaratorios, que ya me toca con una magistrada que es la responsable de la sala 4, que es la magistrada Leticia Rocha, después de 2 audiencias en las que mi agresor no se presenta, en la tercera se presenta vía Zoom, porque quién sabe qué logró ahí hacer Acevedo y Aceituno. Se presenta vía Zoom. Bueno, yo creo que esto es porque ya no está en México desde hace un tiempo, está prófugo. Eh, la magistrada, bueno, se desahogaron las dos partes y cuando ella da su resolución, una resolución que realmente es en este momento pues un halo de esperanza, una luz en el camino, porque dice que la manera en la cual Júpiter llevó el proceso estuvo mal hecho, que los 6 delitos de violación por los cuales yo acuso a Felipe N. no están prescritos, le gira una orden de aprehensión con prisión preventiva, regresa el procedimiento hasta la etapa de sobrecimiento y determina que tiene que ser otro juez el que lleve mi caso para que no esté viciado el proceso, justamente porque, bueno, desde que este juez, es que además todo pasó la misma semana y yo creo que también tiene mucho que ver con que yo creo que hay mucha gente en el tribunal que no quiere a nuestros abogados. María Teresa y yo estamos defendidos por el mismo despacho de abogados y yo creo que ahí en el tribunal pues les tienen tirria, ¿no? Entonces a los dos nos defiende el mismo bufete de abogados
nos toca el mismo juez y nos dan palo a los dos en la misma semana, ¿no? Entonces, era Es algo muy que interesante, pues, eran demasiadas coincidencias juntas, ¿no? es verdad. En política no hay sorpresas, hay Claro. sorprendidos. Digamos, casos como estos tendrían que examinarse de acuerdo a la evidencia y no de acuerdo a quién es el despacho de abogados que te defiende a ti y quién es el despacho de abogados que defiende a tu agresor y qué puertas puede abrir Contraparte, ajá. uno y qué puertas cierra el otro. Ahora, quiero volver a Rafael Guerra porque entiendo que los dos tuvieron oportunidad de hablar con Rafael Guerra. Los dos sintieron en algún momento que Rafael Guerra estaba de su lado. No sé si de alguna manera incluso pudo darles ideas, asesorarlos en los procesos para que salieran bien, porque eso es lo que él hace cuando un tema le interesa o cuando quiere aparentar interés en algún asunto. Pero lo que escucho es que al final, en los dos casos, pues parece haber sido una posición falsa porque no sucedió nada en esa justicia que él controla y con esos jueces que están bajo sus órdenes. Muy claro la relación de Júpiter con Rafael Guerra. ¿Cómo fue su relación con él? ¿Fue respetuosa? ¿Cómo fue esa interacción? Porque, digo, no cualquier ciudadano tiene la oportunidad de poder plantear su caso al presidente del tribunal. Ustedes pudieron plantearle el caso, pudieron hablar con él y sin embargo no les fue bien. ¿Quién quiere empezar? La verdad es que a mí sí me preocupa que la justicia esté en manos de él, de Rafael Guerra. ¿Por qué? Porque, como ya dijiste, creo que la justicia no tendrías por qué ir a hablar con el presidente del tribunal. Creo que con las propias pruebas, con la carpeta de investigación, pues con eso se tendría que resolver, si se vincula, si no se vincula, este, todas las resoluciones se tienen que resolver conforme a derecho, no conforme a dinero. Entonces, la verdad, a mí sí me preocupa mucho, mucho ese tema. Y sobre todo que a mí en varias ocasiones, como que, no sé si la palabra es, me daba largas, como que me quería dar la vuelta, como diciendo, o sea, como diciendo, ¿y ahora tú qué me vas a dar? Así yo me sentía, como que le tenía que implorar, este, el que resolviera conforme a derecho, el que le ejecutara ya la orden de aprehensión, Te lo hacía tenía sentir que le ibas a deber un favor. justo, y así justo, este, pues no de que me sienta al día de hoy, porque creo que, ya estoy un poco más, pues ya sé cómo opera todo su esquema. Entonces, la verdad es que sin duda hoy sé que si me pasa algo por lo que yo he dicho y por lo que yo he hecho, pues yo sin duda los voltearía a ver a ellos. Por todo el poder, no sé si se llame poder, pero por todo lo que tienen detrás. Ay, perdón que te interrumpa, pero es que, o sea, cuando tú dices, a mí me da miedo que me pase algo o sea, yo los voltearía a ver a ellos. Yo creo que desafortunadamente ambos estamos en casos en los cuales nos hemos enfrentado con Sansón a las patadas. Entonces, lo que esto nos ha demostrado es que es un enramado, es una cloaca terrible, de despachos, de abogados que tienen, eh, o sea, que tienen como cierto favoritismo frente a los representantes del Poder Judicial, que eso me parece atroz, porque o sea, la justicia debería de ser equitativa e igual para absolutamente todos los ciudadanos. O sea, tienes casos, yo, por ejemplo, no puedo pensar quién cobija a Araujo como para que espíen al fiscal general de la República y Araujo siga libre y siga teniendo esta voz de mando frente a jueces como Júpiter. Y además, ya deja tú que hablemos de un sentido de ética o a códigos morales, en el cual, oye, es que o sea, no te estamos pidiendo que juzguen bien a alguien que blanquea dinero, te estamos pidiendo bien que juzgues a, o sea, a violadores, abusadores, a pederastas, a pedófilos, a la escoria más grande que puede haber en esta sociedad, ¿no? Entonces, sobre ese punto, el hecho de que la justicia esté
esté supeditada o esté siendo víctima de estos enramados, a mí me parece terrible, ¿no? Eh, Puedo entender que de este lado, o cuando menos en mi caso, pues hay una relación familiar entre Araujo y el papá de mi agresor, y ahora también el papá de mi agresor está viendo otros asuntos civiles con otro despacho de Miguel Ángel Riva Palacio, que está ahí por la calle Patricio Sanz, que son todos primos y son todos parte de lo mismo. Yo creo que el papá de mi agresor está viendo todos estos temas pues, con los abogados de la familia, porque evidentemente le ha de dar mucha pena el tener que presentarse y decir, hola, mi nombre es Felipe y soy papá de un pederasta, al cual ayudé a salir de la cárcel y ahora estoy manteniendo prófugo fuera del país. Entonces, bueno, yo creo que lo único que le queda es tratar de llevar los asuntos legales que quiere dentro de los despachos de sus sobrinos, que yo creo que son pues, los únicos idiotas que o le deben un favor o lo quieren ayudar o que le compran cualquier bomba de humo que él esté vendiendo, Sí, pues, coordinados por Araujo, ¿no? claro. Eh, Dijiste, María Teresa, una frase que anoté yo por aquí y que se me quedó resonando. Dijiste, yo sé cómo opera todo su esquema, refiriéndote al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra, y dices también, él sabe todo lo que yo sé. Eh, ¿Qué nos puedes adelantar de cómo opera ese esquema, según lo que has podido ver? Pues que todo opera bajo intimidaciones, bajo, ¿cómo te explico? Bajo, sí, intimidaciones hacia la mujer, bajo que te haga sentir que le debes un favor, que le debes un favor y que te está haciendo el favor de poder, de poder no meter cuchara, de decir, no se compren en este caso, ¿no? No se vendan en este caso. Porque incluso a mí me pasó que algo que me enojó mucho o que me sacó mucho de onda fue que él mismo, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, él mismo me dio un reconocimiento de toda la labor que yo estaba haciendo, de toda la ayuda que yo le estaba brindando a las mujeres en este tema de la violencia hacia la mujer, de la violencia de género. Y pues un mes después pasó todo esto. Sí. Entonces, sí es algo muy descarado, muy cínico Ujú. y pues hoy sí quiero dejar claro que no le debemos un favor, que la justicia no se tiene que pedir y que creo que tengo mucho de qué hablar, simplemente como sé cómo opera o sé qué alcance tiene, pues también no sé qué tan en riesgo pueda estar yo de lo que diga, ¿no? De, oye, a mí me pasó tal, pero sí te puedo adelantar que, que él te hace implorarle justicia. Ujú. Híjole, pues es muy fuerte porque no debiera ser así. La justicia es un derecho de todos los ciudadanos y no tendríamos por qué irle a pedir a alguien que, eh, que se haga justicia. Es muy sabido que la justicia en la Ciudad de México se ha convertido en un mercado. Desde tiempos de Edgar Elías pasó esto en la Ciudad de México. Es una de las grandes deudas, yo diría, de la izquierda que ha gobernado esta ciudad. No reformar el sistema de justicia. E incluso creo yo, incluso se ha empeorado el sistema de justicia en la Ciudad de México en los últimos 25 o 30 años. Es algo que muchos litigantes lo señalan, que la gente que le toca lidiar todos los días con los jueces de la Ciudad de México. Pero bueno, quisiera saber cómo están sus casos actualmente, porque entiendo que después de mucho batallar de parte de ustedes, pues se han podido destrabar de alguna manera los casos, que hay esperanza de que las cosas avancen, que se pueden reabrir órdenes de aprehensión, que se cerraron órdenes de prisión preventiva, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo lograron ustedes que esto finalmente ocurriera? Cómo es que han logrado que los casos estos no pase como con muchos otros
ciudadanos que recurren a la justicia que, pues que sus denuncias terminan en nada. ¿Cómo han hecho para destrabar un poco esta situación, Salvador? Yo no he quitado el dedo del renglón, por un lado. Por el otro, estuve siempre decidido a hacer completamente mediático mi caso. Inclusive llegaron medios internacionales que se llegaron a enterar del caso y esto, sin duda alguna, para mí representó un gran apoyo, el que ya no fueran únicamente los medios nacionales los que me estuvieran dando voz, sino que esto se llegara a otros espacios y genuinamente estar jode y jode y jode todos los días, este, que también entiendo que desafortunadamente es algo que no todos los ciudadanos que presentan una denuncia pueden estar haciéndolo, ¿no? Entonces, bueno, desde este punto, desde este lado, pues eso creo que ha sido un punto pues muy importante, el no desistir. Después también tengo que lo cuento, así como puedo decir que Júpiter es de lo peor que hay. La magistrada Leticia Rocha, pues la verdad es que desde el trato que me dio, la forma en la cual evaluó la situación, ella giró una orden de aprehensión con prisión preventiva, o sea, estoy ya en otro escenario, pero claro, ahora tengo otro pequeño problema y es, pues mi agresor está desaparecido, ¿no? O sea, está desaparecido, no lo encuentran. Un punto muy importante, que además a mí me causa mucha intriga qué favor están ahí otorgándole, pero él trabaja en la Auditoría Superior de la Federación. Yo busqué personalmente al auditor Colmenares, le hice llegar la resolución de la magistrada Leticia, le hice llegar algunos artículos, le hice llegar la orden de aprehensión y Felipe N. sigue dado de alta como un empleado dentro de la Auditoría Superior de la Federación con una licencia de trabajo remoto con goce de sueldo. Entonces, a mí me parece, o sea, es inaudito que un organismo, o sea, además un organismo como la auditoría, que debería de tener ciertos Parámetros de conducta ética, supongo que es lo que nos quiso decir Salvador, pero se le fue la señal. ¿Por qué no nos cuentas, María Teresa? Pues yo en mi caso sí he implorado justicia, no ha sido nada fácil y no he quitado tampoco el dedo del renglón. Cuando no llegó bueno, cuando no justificó su choque, que fue la primera audiencia inicial, que se volvió a reponer con otro juez que no fue Júpiter, yo sí le hablé le pedí a Rafael Guerra que por favor le librara ya la orden de aprehensión, porque pues no es lo mismo que te la giren luego, que te la ejecuten luego, a que te den tiempo para poder fugarte, ¿no? Para poder planear todo, para poder hacer toda tu estrategia, que fue lo que en mi caso pasó. En mi ¿Fue caso, pactado? ¿Tienes la impresión de que se le dio ese beneficio a cambio de algo a tu agresor? ¿Que fue pactada claro, su fuga? sí, claro, sin duda, porque, pues, porque si alguien que se declara inocente o que no tiene miedo más bien, pues yo creo que no tendría ni por qué tener miedo en irse a parar a una audiencia, si ya vio que no, bueno, o si dice que no hizo todo eso que le dicen, pues no tendría por qué ir a pararse nuevamente a una audiencia, ¿no? Después de todas las que ya habíamos, ya se habían celebrado. Entonces, pues también deja mucho que pensar el miedo de mejor me fugo a mejor me presento, ¿no? Si la fuga, tú dices que su fuga fue pactada, te pregunto yo si responsabilizas de eso al propio Rafael Guerra, al propio Júpiter López Ruiz, Sin o duda. a quién les responsabilizas de que él se haya podido fugar. Sin duda o sea, al presidente del tribunal, Rafael Guerra, y a Júpiter, porque en el momento en que no se presentó a la audiencia, yo les dije, yo les pedí, les supliqué que ¿qué más teníamos que esperar? A ver, imagínate si un imputado no tuviera la obligación de presentarse, entonces ¿cuántos no llegarían a las audiencias?
Pero pues Sí. bueno, ahora tenemos un pequeño problema y es justamente pues que mi agresor está prófugo, ¿no? Este, y en este punto es, ¿a quién haces responsable? Pues es como cuando dicen, ¿quién es responsable de un tema de abuso sexual? Pues quien lo comete, ¿no? Pero aquí desafortunadamente sí tuvo muchos cómplices, ¿no? O sea, el primer cómplice de Felipe N., pues es su padre, que fue el corrupto que pagó. Por otro lado están los abogados, por otro lado está Júpiter, y entonces, entonces uno tiene que plantearse el volver a decir, bueno, entonces, ¿ahora qué va a ser justicia? Me tengo que consolar con pensar que justicia es que este infeliz esté del otro lado del mundo, sin trabajo. Ah, bueno, no, bueno, sin trabajo, sí tiene un trabajo porque tiene Tiene trabajo, te decía, en una la Auditoría Superior de la aviaduría, al Federación. parecer. Sí, Tiene una me lo han aviaduría contado. ahí en la auditoría con Colmenares. Yo le mandé WhatsApps a Colmenares y a su particular con la resolución de la magistrada, con notas periodísticas, con la orden de aprehensión, y Felipe sigue apareciendo y bueno, con lo que yo pude investigar, averiguar con gente interna de la auditoría, tiene una licencia para trabajo remoto, y con Tú, goce de sueldo. yo le preguntaba a María Teresa si a quién responsabilizaba ella de que su agresor se haya dado la fuga. En tu caso, ¿a quién responsabilizas? A Júpiter. Júpiter debió de haber vinculado desde el primer momento y debió de haber mantenido en la cárcel a hasta, o sea, el primer responsable de que, o sea, los primeros dos responsables de que Felipe N. esté prófugo son el juez Júpiter López Ruiz y mi tío Felipe, el padre de mi agresor. O sea, uno por pagarle y el otro por dejarse de corromper, ¿no? O sea, a mí ellas dos me parecen las personas más responsables de tener, o sea, y no solo es que mi agresor esté libre, vamos a frasearlo de otra manera, de dejar a un pederasta en las calles. O sea, hay un depredador sexual infantil libre. Claro, ahora, Salvador, en tu caso diste algunas entrevistas a medios internacionales. Entiendo que estás pensando también en participar en una serie interna. O sea, tú ya estás dándole mucha más visibilidad a tu caso, ya no solo en México, sino en el extranjero. ¿Qué reacción genera esto en esa red de jueces a los que tal vez no les importe porque se sientan impunes en México, pero algunos de ellos tienen investigaciones en Estados Unidos? El propio juez Júpiter López Ruiz por el caso de Advent, que involucra al propio Rafael Guerra, son casos serios, digamos, donde sus presuntas acciones de extorsión y otros presuntos ilícitos cometidos ya están siendo investigados en la justicia de los Estados Unidos. ¿Qué efecto ha tenido el que tú hables ante medios extranjeros? Pues creo que ha sido realmente bastante benéfico, sobre todo porque desafortunadamente en México el influyentismo y la corrupción es el cáncer que permea en todos los estratos sociales y en todos los rubros. Y lo que pasa que cuando uno tiene acceso a los medios internacionales, pues es que son espacios en los cuales, por más que sea uno quien sea, pues no puedes controlar, no puedes controlar un CNN, no puedes controlar un Le Monde, no puedes controlar eh, cuando te busca una serie de Netflix. ¿Por qué? Pues porque son cosas que están fuera del alcance de los tratos y acuerdos que puedas tener internamente, ¿no? Hay también una parte, no recuerdo si es en tu libro o si lo leí en un artículo, en el que, bueno, también se dice que hay grandes acuerdos entre Televisa y estos líderes del poder judicial, ¿no? Entonces, yo también, y ahí también te lo digo, a mí me abrieron espacio en absolutamente todos los medios, menos en Televisa. Este, a mí TV Azteca me abrió sus puertas de manera brutal, MBS fue increíble, Grupo Imagen. En esta parte yo tuve una cobertura mediática en absolutamente todos lados y hoy 15 de agosto, es día en el que de Televisa no he tenido absolutamente, ya deja tú que yo haya, o sea, yo le escribí a varias personas a ver si me daban un espacio y sí, lo vamos a revisar, nada.
Este, y Bien, no hay un reportaje de nada de esto con esta televisora, ¿no? bien. Gracias, Salvador. María Teresa, ¿con qué cierras? Estabas haciendo un argumento, pero perdimos un tanto la señal. Pero ¿con qué cierras esta conversación? Pues que la verdad a mí me preocupa mucho, sobre todo, por ejemplo, ahorita que hay estos foros a la reforma al Poder Judicial y, por ejemplo, Rafael Guerra se dice muy que está a favor de la justicia, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México, cuando es el primer traición, o sea, descarado de verdad, en que pues de forma triste, de forma preocupante, pues se vende hacia las dos partes, ¿no? Te digo, en mi caso, yo no he dado nada de dinero porque pues mi caso creo que es conforme a derecho muy fácil de resolver y yo no voy a dar nada de dinero, pero pues no me voy a quedar callada y creo que ahorita sí es importante mencionar y creo que con esto quiero cerrar que, pues en mi caso, este Alejandro N. está fugado. Yo no sé si también el que yo siga hablando vaya a ser un arma para Rafael Guerra, para pues los jueces, en que el día que lo agarren no lo vayan a vincular. Pero también va a ser un arma para mí para decir, entonces, si me quedaba callada, sí lo vinculan, o sea, quieren comprar mi silencio, que no va a pasar. Bien, te agradezco mucho. Salvador, ¿con qué cierras? Eh, Ahora sí que casi ofreciendo una recompensa porque tenga información de mi agresor. Con eso y comparto la preocupación general de María Teresa de que no es posible que sigamos viviendo en una ciudad, en un México en el cual los jueces tienen dueños, en el cual hay ciertos despachos que manejan a aquellos que son las personas que se supone que deberían de impartir justicia, eh, y genuinamente en hacer mucho énfasis en que es muy necesaria una reforma, como decías tú, es una deuda histórica que tiene la izquierda, cuando menos en la Ciudad de México, con la ciudadanía. Para que la justicia sea cada vez más accesible a los ciudadanos. O sea, en el modelo, si seguimos replicando el modelo que tenemos al día de hoy, en lugar de incentivar a los ciudadanos a que denuncien, es una constante revictimización y es una constante decir, puta, ¿para qué voy a denunciar si ya sé que o sea, que esto no va a jalar, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que hacer un llamado a una reforma al poder y al sistema judicial en la Ciudad de México para que casos como estos no tengan que escalar de la manera en la cual escalaron, porque, oye, o sea, o sea, se ve públicamente una parte, pero internamente hay otra en la cual es sumamente desgastante el estar teniendo que clamar por justicia. O sea, yo no, yo al principio decía, yo no pido nada más que justicia. Bueno, es que no es pedir, o sea, literal tienes que clamar, tienes que suplicar, tienes que rogar, como dice María Teresa, te hacen sentir que te están haciendo un favor y no me están haciendo ningún favor. O sea, lo que me están haciendo es, o sea, lo que ustedes están haciendo es su trabajo y su trabajo es impartir justicia. Así que no me estás haciendo ningún favor. No me llames a tu oficina para gritarme. Acuérdate que tú eres un servidor público y yo soy una víctima. ¿Alguien te Entonces, hizo eso, dejen Salvador? de repetir. ¿Alguien te llamó para Sí, gritar? sí. Sí, ¿Podrías contarnos estaban, qué fue? estaban muy molestos con las acciones que María Teresa y yo habíamos emprendido de las denuncias hacia Júpiter. ¿Quién? Y ¿Quién estaba molesto? en en el tribunal Ajá. había gente muy molesta con las acciones que María Teresa y yo habíamos emprendido. Y y sí, algún día me llamaron o sea, para gritarme y sí hubo un momento en el que después me quedé pensando, fue como, a ver, momentito, o sea, estás tratando con una víctima y Claro. tú eres un servidor público, o sea, no te equivoques. Una cosa es que yo me pare con el libre derecho que tengo de a manifestarme porque se me cometió un acto de corrupción. Y otra cosa es que crees que tengas derecho y después me quieres hacer sentir que me estás haciendo un favor. No, perdón, no me estás haciendo un favor. O Porque sea, seguramente lo que más les incomoda a estos funcionarios del Poder Judicial, que son funcionarios públicos, como tú dices, es que gente como ustedes hable públicamente, dé entrevistas como estas, se movilice en las calles, saque pancartas, haga desplegados, los exhiba públicamente
pero la verdad es que yo los felicito por hacer este trabajo y bueno, y para mí pues es un honor poder tenerlos en este espacio y poder acompañar una lucha justa y necesaria como la que ustedes están dando y bueno, por eso les agradezco mucho estar hoy en este espacio. Al Muchísimas contrario, Hernán, muchas gracias a ti. Perdón, María. Gracias, gracias María Teresa. Saludos. gracias.